Leer, otro modo de encontrarnos. En estos momentos daremos inicio al taller de cómics Zona Acuario, que tendrá una duración de 1 hora. Participa Diego Castillo. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola. Hola, ¿cómo están a todos? Muchísimas gracias por estar acá acompañándome en este taller. Pues antes que nada sí quería darles las gracias a toda la organización de la Feria Internacional del Libro de Quito, de esta manera virtual que ahora nos tiene a todos contagiados. Pues tenemos que tener el ánimo suficiente como para hacer que el tema de la lectura, el tema de la ilustración siga creciendo. Así que, pues bueno, yo he venido acá a contarles un poco de lo que sé, un poco de lo que hemos venido trabajando acá con nuestra editorial Zona Acuario. Me voy a presentar un poquito. Mi nombre es Diego Castillo, yo soy el director creativo de la revista Eley, del cómic del Capitán Escudo. Espero que muchos de los que estén aquí presentes, seamos muchos, seamos pocos, nos conozcan, pues nosotros estamos muy fascinados de participar en este tipo de convenciones, de encuentros, que pues bueno, ahora la virtualidad nos ayuda también a dinamizar y estar un poco más cerca contradictoriamente. Sí, yo vengo a representar a parte del equipo creativo, de los realizadores del cómic del Capitán Escudo, y a contarles precisamente un poco de cómo es que nosotros trabajamos el cómic del Capitán Escudo, valga la redundancia, pero por sobre todo algo que está muy relacionado con el tema de la ilustración. El día de hoy les voy a hablar uno de los puntales más importantes probablemente en el desarrollo del cómic, y es precisamente el desarrollo y creación de personajes para cómic. Así que bueno, no quiero aburrirles mucho más y voy a dar inicio pues a este chévere encuentro con todos ustedes los aquí presentes, ¿no? Voy a compartir por acá una pantalla, una pequeña presentación que me he permitido realizar. Así que vamos a ver cómo nos va con esto de aquí. Share screen, preview, este de aquí creo que es. No sé si es que alguien me puede decir si estamos compartiendo ahora pantalla. Creo que sí. Pues bueno, voy a arrancar con mi presentación. Si es que alguien de producción me puede dar la info, si es que estamos compartiendo pantalla, debe decir Capitán Escudo, perdóname. Muy bien, muchísimas gracias, acabo de recibir la confirmación. Pues bueno, les quería comentar, o bueno, seguir un poco conversando acerca de este universo del cómic. Decirles sobre todo que el taller del día de hoy va a ser sobre esto, ¿no? La creación de personajes de cómic creación de personajes de cómic. Para esto quería contarles que, bueno, como todos sabemos, una buena historia tiene entre sus elementos más importantes a los personajes que la conforman. Más allá de los universos, los arcos argumentales o los ambientes, los mundos en los que estos personajes se desenvuelven. Obvio, esto yo lo digo no con un afán de desmerecer estos otros ingredientes, por decirlo así, que conforman una buena historia, sino más bien concentrarnos en lo que a creación de personajes se refiere. Creo que los elementos que pueden conformar estos cómics o estas historias son precisamente más potentes en la medida que nosotros creamos personajes memorables. Así que creo que cuando hablamos nosotros de creación o diseño de personajes de cómic, nos referimos a todo detalle a tomar en cuenta para crearlos. Es decir, no solamente al gráfico. Esto yo sí quiero ser muy enfático. Cuando creamos personajes, no solamente tenemos que mirarlos desde el punto de vista gráfico, de la ilustración, o de que si está bien hecho o que está mal hecho, sino a un todo. Por ende, nuestros personajes o el desarrollo de la creación de personajes
es un todo. Por eso lo he marcado como un gigantesco y trasciende muchísimo más allá de la técnica que tengamos. Podemos ser muy prolijos en temas de ilustración y tener personajes que no necesariamente pueden llegar a empatizar con nuestro público, con nuestros lectores. O al contrario, podemos no ser muy buenos en el tema de la ilustración, pero al contrario, nuestro personaje puede ser muy sólido en cuanto a toda esta serie de características que les vengo a compartir, pueden ayudarnos a desarrollarlos, ¿no? Entonces, quería decirles que un correcto diseño de personajes es cuando nosotros estudiamos a profundidad. He marcado acá su estructura dramática. ¿Qué es esto de la estructura dramática? Casi es que hay que hacer apuntes y tomar capturas, pues es bienvenido. Creo que esto, más allá de ser un taller, es una apuesta en común, o al menos como nosotros desde Sonacuario manejamos este tipo de procesos y que nos ha venido funcionando muy bien. A veces mucho mejor, a veces un poquito atropellado, pero en realidad esta serie de pasos nos ha permitido crear personajes que hasta ahora han sido bastante memorables. Entonces, cuando hablo de estructura dramática, ¿qué es? Es decir, la estructura dramática tiene que ver con las motivaciones de nuestro personaje, con sus miedos, con sus virtudes, con sus defectos. Es decir, nosotros antes de arrancar y meternos a dibujar cualquier cosa tenemos que pensar todas estas cosas, esta estructura dramática que se llama en nuestro personaje. Adicional, también tenemos que mirar cómo es su personalidad, sus características físicas y sobre todo también cómo es su vinculación en el universo y su vinculación con otros personajes. Esto, aunque no parezca tan importante, es la columna vertebral de cualquier diseño de personajes para cómic, de cualquiera. Entonces hay que tomar muy en cuenta que estos procesos tienen que ser llevados de la mano cada vez que nos metamos pues, en este universo maravilloso del cómic. Voy a seguir. ¿Qué más tenemos por acá? Creo que esto es importante. Cuando ya tenemos marcados estos conceptos anteriormente explicados, creo que un correcto diseño de personajes va a aportar en gran medida a la calidad de nuestro cómic, y esto nos va a garantizar dinamismo en la historia, dinamismo en cuanto él se presenta y conjuga sus acciones en su entorno. Va a favorecer el interés de nuestra audiencia. Es decir, si tenemos un personaje que está como muy bien construido a la interna, las historias evidentemente también pueden ser muy interesantes. Y por supuesto, esto de los vínculos es importantísimo. Si nosotros tenemos un desarrollo de personaje muy bien logrado, vamos a generar vínculos emocionales sostenibles con nuestra audiencia. A ustedes les ha pasado, a nosotros nos pasa, que por lo general cuando nos enfrentamos a una lectura de algún cómic o a una serie de TV, o a un dibujo animado o a una película, siempre existe el tema esto del reflejo hacia los personajes, hacia los protagonistas. Y eso solo ocurre en la medida que hacemos que nuestros personajes se vuelvan humanos. Humanos, tomarlo entre pinzas, porque más adelante vamos a ver que no necesariamente nuestros personajes tienen que ser humanos. Pero a lo que voy con eso es que tengan que tener una motivación, como ya lo vimos, que tengan sentimientos, que se sientan vulnerables ante cosas. Uno de los mayores defectos a nuestro punto de ver es que cuando creamos personajes tan invencibles, cuando son tan plásticos de alguna manera y no tienen momentos de vulnerabilidad. Si ustedes o las personas aquí presentes han leído algunas de las historias del Capitán Escudo, verán que cuando íbamos avanzando en la trama, el personaje se volvió cada vez más humano. Ya no eran solo historias, por decirlo así, como banales, sino también que eran muy profundas. Pero no les quiero dañar los cómics, así que si es que pueden, pásense a revisar eso. Así que hoy vamos a arrancar en materia. Ahora sí, ya vamos a arrancar en materia y voy a hablarles sobre cuáles son estos consejos para crear personajes memorables. Y yo siempre voy a partir de esto, de la inspiración. Todo en la vida arranca en la inspiración. Es decir, antes de crear un personaje, obvio, debemos mirar lo que ya ha sido creado. Es
tan simple como eso. Porque pensamos que todo, pienso que todo proceso creativo al inicio tiene que ser referencial. Debemos rodearnos de material visual, cómics, por ejemplo, en el cine, en los videojuegos, en series de TV, en cortometrajes, etcétera. Todo ayuda. En novelas gráficas, probablemente en litografías. Todos los personajes que nosotros podamos nutrir nuestra cabeza de cómo han sido concebidos va a ayudar muchísimo. Por eso la primera parte para desarrollar personajes para cómic memorables tiene que ser la inspiración, y esta inspiración como proceso creativo tiene que ser referencial. Lo que yo sí tengo que decir aquí, esto sí hay que apuntarlo, es que no hay que buscar un solo tipo de referencias. Creo que el reto realmente consiste en abrir la mente a diversas posibilidades. Por lo general, cuando uno es un poco amateur y arranca en este universo del cómic, siempre empieza por las cosas que ya tiene preconcebidas, ¿no? Por las cosas que le salen bien. Pero cuando empiezas a profundizar en esto, lo más importante es buscar diversas fuentes de inspiración para que así, cuando ya estés inspirado, de alguna manera tu personaje pueda tomar un poquito de cada una de esas referencias, ¿no? Y para esto, yo creo que el segundo paso para esto no tiene ningún sentido si es que nosotros no hacemos un registro. ¿A qué me refiero con el registro? Una libreta de apuntes, como acá, bueno, yo tengo acá una publicidad, tengo una libreta de apuntes en donde tengo un montón de apuntes acerca de ciertos detalles que me parecieron interesantes. Es decir, aquí yo apunto las cosas que me parecieron increíbles de tal o cual serie, de tal o cual personaje. Lo que te llame la atención de cada personaje que hayas guardado, tienes que realizar esta suerte de inventario. Si eres prolijo para dibujar, pues está bien, haces algunos bocetos rápidos, si es que tiene alas, si es que tiene el pico largo, si es que tiene unos brazos gigantescos, o al contrario, es muy delgadito. Todos estos apuntes de personajes que te parecieron importantes son muy válidos. Y si es que no eres bueno dibujando, porque ojo, para crear un personaje no necesariamente tienes que ser ilustrador. Hay que estar muy claros en eso. Hay muchas personas que a nosotros nos vienen, mira, a mí me encanta el cómic, pero no sé dibujar. Y eso no importa. El Capitán Escudo por lo general no solo se hace con ilustradores. Ya más adelante vamos a ver cómo funciona ese proceso, pero crear un personaje eventualmente se desarrolla desde estos conceptos que hasta ahora no hemos tocado un lápiz ni hemos dibujado ni un círculo. Todo esto es un proceso más creativo, más conceptual, si es que lo queremos llamar. Entonces, si es que quieres escribir, por ejemplo, cabeza grande, ropa magenta, zapatillas fosforescentes, es decir, todo lo que tú quieras apuntar, pues es bienvenido en esta suerte de registro que la llamamos nosotros. Una vez que ya hemos tenido, no nos olvidemos la inspiración, el registro viene esta etapa que es un poquito más peliaguda, ¿no? Que es el tema de la definición. ¿A qué me refiero con definición? Debemos definir la estructura dramática. ¿Recuerdan cuando hablamos hace un momentito atrás sobre lo que es la estructura dramática? Pues aquí lo vamos a profundizar un poquito. En la estructura dramática tenemos que preguntarnos quién es nuestro personaje. ¿Qué le gusta, por ejemplo? ¿Cuál es su motivación? ¿A qué le teme? ¿Qué hace? Teniendo claro esto, creo que será mucho más sencillo ubicar poco a poco sus características físicas. Entonces, vuelvo y voy a parecer disco rayado, pero quiero insistir en esta idea para no ser equívocos en el sentido de que mi personaje solo hay que dibujarlo, ¿no? A mi personaje hay que pensarlo, con mi personaje debo de profundizar mucho más en su estructura dramática, que es el término técnico para esto. Y esto viene desde, por ejemplo, ¿quién es? Es joven, es adulto mayor, es un niño, por ejemplo. ¿Qué le gusta? Le gustan los deportes, ¿no? Le gusta la aviación, le gusta conducir, le gustan las cartas, qué sé yo, motivación. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere salvar al mundo? ¿Quiere ganar un torneo de karate?
quiere ser un gran ilustrador o un gran escritor. Ahora que estamos en la Feria del Libro, por ejemplo, se puede crear una novela gráfica o un cómic sobre las aventuras y desventuras de algún escritor, por ejemplo. ¿A qué le teme? Eso es muy importante también. Saber a qué le teme el personaje, porque así ya nos empezamos a hacer una idea de cómo podrían ser sus aventuras y también qué hace. Más allá de lo que quiere, ¿qué hace? ¿Qué hace para llegar a eso? ¿Escribe? ¿Quiere ser escritor, pero escribe? ¿O quiere ser escritor y hace deportes, por ejemplo? Los universos son infinitos y las posibilidades también. Entonces, no nos limitemos. Esta primera lluvia de ideas de brainstorming tiene que hacer que nuestro personaje poco a poco vaya tomando luces, sin coartar libertades. Acá luego vamos a cómo es, por ejemplo. Y aquí yo quiero hacer énfasis en esto, que nuestro personaje no necesariamente debe ser humano. Cuando nosotros pensamos aventuras o pensamos cómics, por lo general nuestro proceso creativo más sencillo es que sean humanos, porque somos nosotros. Pero no necesariamente, ya vamos a ver, porque muchas veces nosotros nos limitamos a que las historias tienen que ser contadas por humanos. Pero no es así. Por ejemplo, en el Capitán Escudo, bueno, el Capitán Escudo sí es un humano, pero el resto de sus enemigos o de los personajes que interactúan dentro de este universo no lo son. Y los personajes pueden ser antropomórficos, pueden ser monstruosos, tenemos animales inclusive, pueden ser extraterrestres. Hay que probar un montón de opciones para que nuestros personajes, cuando los vayamos construyendo, se vayan adaptando a toda esta serie de apuntes que habíamos logrado anteriormente. Lo que sí les quiero decir es que debemos salir de la zona de confort. Retémonos a probar otros estilos. No hay que descartar ninguna posibilidad. Yo sí les quiero decir que en ocasiones, y nos ha funcionado, en ocasiones lo más disparatado logra hacer link con lo que buscas, con todos estos apuntes. Teníamos que era deportista, que quería acabar con la pereza en el mundo porque había un caos de un montón de niñas y niños perezosos. Entonces, bueno, sí, que sea un deportista, ok, sí, pero este deportista puede ser una jirafa, por ejemplo. Una jirafa que tiene poderes mutantes, ¿me entienden? El punto es que no nos limitemos a pensar que las historias solamente tienen que ser contadas por humanos. Pero bueno, una vez que ya hemos salido de nuestra zona de confort, o que les invito a salir de nuestra clásica zona de confort al pensar que las historias tienen que ser contadas por animales, tenemos que hacer esto, evitar clichés. Va muy de la mano con lo que les conté anteriormente, pero el evitar clichés hace que nuestros personajes sean más interesantes. Tenemos que romper estándares convencionales. No solamente es nuestro deber, yo podría decir que casi es una obligación el romper clichés, el romper estándares convencionales. Hay que jugar con las proporciones, con lo que nosotros consideramos correcto o bello, y solo partiendo de esto, de que todos los humanos somos diferentes. Por ejemplo, eso hace que el mundo sea muy mágico. Existimos personas bajas, altas, un poquito más gorditos, fortachones, con una muy buena silueta, atléticos. Es decir, cuando nosotros empezamos a mirar todo este desarrollo de personajes que les estoy presentando aquí, como pueden ver, no necesariamente son personajes bellos, no son humanos primeramente. Y si es que son humanos o una interpretación de ellos, vemos que no tienen estándares convencionales de belleza. Y eso, por ejemplo, lo está trabajando muy bien la gente de Cartoon Network en esta serie que los que conocen que se llama Steven Universe, porque inclusive podemos topar otro tipo de temáticas que son un poco más delicados, como la diversidad sexogenérica, por ejemplo, como el respeto, como el tema de estar en contra, bueno, más que en contra de no ser tan aburridos en el sentido de que todos tienen que ser hermosos, atléticos. Hay mil historias que se pueden contar a partir de personajes diversos.
Y aquí quiero hacer hincapié, yo creo que hay alguien que trabaja muy bien, seguramente ustedes lo conocen, este concepto de personajes no convencionales, este concepto de personajes no bellos, es Tim Burton. En todas sus producciones él trabaja justamente, juega mucho con el tema de las proporciones, y lo importante de esto es que él en un mismo universo puede combinar diversas proporciones de personajes y hacer que funcionen en un todo, como los humanos. Habemos millones de características y todos estamos manejados en este mismo entorno, en este mismo universo de cómic llamado vida. Así que les recomiendo echar una mirada más a profundidad y estudiar también cómo él maneja todos estos universos. Ahora vamos a una parte que es un poquito más técnica. No sé si es que vamos bien. Vamos a una parte que es un poquito más técnica, que es la geometría. Perdón un momentito. A ver. Cuando hablamos de geometría, y esto ya son tips más desde la ilustración, pero no necesariamente. Insisto, cuando tú trabajas en diseño de personaje, no necesariamente ilustras, pero sí puede ser muy conceptual. Entonces, cuando buscamos geometría, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Mi personaje es más redondeado, por ejemplo? ¿Es más poligonal? ¿Es más cuadrado, quizás? Es decir, cuando nosotros empezamos a definir nuestros personajes, vamos por las formas básicas, por las que aprendimos en nuestros primeros años de vida. Círculo, cuadrado, polígono, y ahí nosotros ya empezamos a entender o a desdibujar cómo empieza a ser nuestro personaje. Y con esto viene como de la mano la silueta. Esto ya es más ilustración. Nuestro personaje, hay que jugar con esto, tiene que reconocerse antes de agregarle detalles. Entonces, por lo general hay un ejercicio en ilustración que es como la mancha, ¿no? Empiezas a manchar, a rayar, como a solo a crear formas orgánicas o poligonales que hacen que tu personaje empiece a tomar vida, y tiene que reconocerse antes de eso. Hay que cuidar las formas, los contrastes entre uno y otro también son importantes. Creo que cuando crece tu universo, cuando crece tu historia, también crece el número de personajes, y ahí hay que tener cuidado, porque si es que todos tienen como las mismas proporciones, vamos a hacer que nuestro universo no sea muy atractivo. En el Capitán Escudo, por ejemplo, nosotros tenemos cerca de 50 personajes en el cómic del Capitán Escudo, y cada uno es diferente del otro. Estos personajes tienen que ser únicos dentro de un mismo universo. Entonces, como ustedes pueden ver en la presentación, tenemos personajes más pequeños, más grandes, fortachones. Es decir, cada uno tiene un racional creativo, como lo que lo pensaba, como les explicaba, perdón, al inicio. Pero al definir estas siluetas, estas formas, hacen que nuestro universo sea muchísimo más atractivo. Hay que jugar, como les decía, con la forma de sus cabezas, el tamaño de sus ojos, su nariz, las orejas, con el tamaño de las manos, como, insisto, o sea, las posibilidades son tan grandes que hacen que estos procesos sean como muy divertidos, muy retadores, pero por sobre todo creo que tienden a ser muy participativos. En el cómic del Capitán Escudo no existe una línea como vertical de cómo tienen que venir las cosas. Si acaso es una línea horizontal en donde todos vamos sumando criterios y vamos aportando en la construcción de este personaje. Entonces, desde el guión, desde las reuniones creativas, desde ya la dirección de arte hasta el trabajo de mano a mano con el ilustrador, son procesos que están como muy imbrincados, y que el resultado pues son estos personajes que algunos de ustedes ya los conocen. Ahora, ¿qué viene después de que ya hemos definido nuestra estructura, nuestra silueta? Ya sé qué quiere mi personaje, ya sé cómo es su estructura dramática, ya empiezo a bocetar o a esbozar su silueta. ¿Qué viene? El detalle. Entonces, para el detalle, lo importante, o la primera parte, que creo que cuando ya tenemos claro esto, es trabajar en el vestuario.
Entonces pueden ver acá, he marcado algunas zonas rojas en donde he hecho algunos apuntes que sobre todo el no sobrecargar y agregar detalles característicos. ¿A qué voy con esto? Trabajar en el vestuario y en sus accesorios se puede decir muchísimo de nuestros personajes. Si es que tiene una chaqueta, si es que está con el pecho descubierto, si es que tiene un sombrero, si es que tiene pendientes, si es que tiene barba, si es que tiene un brazo mecánico. Es decir, toda esta suerte de vestuarios o detalles característicos hacen que hablen de nuestro personaje. Lo que yo sí no recomiendo, y por eso lo he marcado, no debemos sobrecargar de detalles. Más bien, lo que sí sugiero, y por eso está en verde, es agregar detalles característicos que los vuelven únicos. Tenemos que cuidar por una razón, porque tenemos que cuidar esos detalles, porque piensa que lo vas a repetir muchas veces y una sobrecarga de estos detalles te pueden jugar en contra más adelante cuando tengas que replicarlo muchas veces. Entonces, como ustedes ven acá en el Capitán Escudo, los detalles están marcados más en la suerte de las alas, de la cóndor hembra que tiene en su cabeza. Su enemigo, Corruptus, puede ser que no tenga muchísimos artilugios o muchos gadgets, pero tiene detalles característicos como por ejemplo estos pulpos, estos tentáculos en su cabeza. Esta era una manera en la que nosotros, de una manera creativa, queríamos representar el tema de la corrupción, y una gran C aquí, pues que hace que sea Corruptus, ¿no? Aparte, y que va de la mano, lo que voy a recomendar es utilizar una paleta de color limitada. Cuando nosotros arrancamos, siempre queremos que nuestro personaje sea como muy detallado, que esté lleno de cosas. Pero eso, si bien es cierto, no es una regla que se tiene que cumplir a rajatabla, sí es una recomendación. Porque luego, al replicar o intentar replicarlo, va a ser una tarea titánica que te va a llevar muchísimas horas y no necesariamente vas a poder cumplir si no tienes un manejo muy profundo acerca del dibujo, el manejar todos estos detalles en perspectiva o en ángulos complicados, en picados, en contrapicados, en cenital. Si es que lo empiezas a agregar demasiados detalles, te puede jugar en contra. Y pasa lo mismo con la paleta de color. Recomiendo utilizar una paleta de color limitada porque esto hará dos cosas: que primero tu personaje sea más fácil de replicar y segundo que sea identificable, que sea mucho más identificable, porque así el público lo va a asociar con esos colores con mayor facilidad. Miren, acá tenemos estos ejemplos. En el Capitán Escudo tenemos como 4 colores, Corruptus tiene 2, Injusticia tiene 3, Violentor también 3, Chico Colma tiene 2. No voy a mentirles, hay personajes que sí tienen más colores y muchas más cosas, pero procuramos que la mayoría de los personajes utilicen esta paleta de color limitada para que nuestra audiencia sepa quién está, quién es el personaje. Si es que pasado mañana dejamos pistas sobre alguna semilla en algún cómic y hay unos colores verdes y rojos, empezamos a dar señales a nuestros lectores de quién pudo haber estado por ahí. Así que como Spider-Man si es azul y rojo, ahí tenemos opciones, puede ser Superman o Spider-Man, pero me entienden, o Wolverine, azul con amarillo, o Batman. Bueno, Batman ha tenido algunas cosas, pero quizás si es que hay cosas negras, sabemos que es él quien ha estado participando en determinada acción, o Joker, o el Acertijo. Eso no es gratuito, eso simplemente es porque queremos generar en nuestra audiencia lo que se llama pregnancia, que se puedan quedar en la memoria, que esté internalizado en la memoria de nuestra audiencia y que más adelante pues puedan identificarlos fácilmente. Ahora, ¿por qué me estás hablando? Si yo quiero que mi personaje esté sobrecargado de cosas, pero tú me hablas que más bien hay que darle detalles característicos y una paleta de color limitada. ¿Por qué va? Porque ahora voy a hablarles de la consistencia. La consistencia al dibujar tu personaje. ¿De qué va esto? Tienes que dibujar a tu personaje muchas veces y para esto hay que crear unas hojas de ruta que nosotros lo llamamos, en donde nosotros incluimos, como pueden ver,
una posición base, por lo general es una posición frontal, y también empezamos a jugar muchísimo con esto, ¿no? El rostro, tres cuartos, probablemente también cómo se ve el detalle de esta suerte de accesorios. También para mantener la consistencia les recomiendo crear diversas vistas o turnaround, que es como hacer un giro 360 de nuestro personaje, como él se ve de tres cuartos, lateral, tres cuartos de espalda también es importante, de espalda, porque todo el estudio que ahora sí ya tiene que ver con el personaje en cuanto a temas gráficos se refiere, tiene que ser como muy prolijo en ese sentido, ¿no? Adicional, también recomiendo generar una carta de expresiones para saber cómo funciona la fisonomía de mi personaje. Cómo tiene el rostro cuando es confianza, cuando tiene gusto, cuando está triste, cuando llora, cuando está súper feliz, cuando está comiendo. Estos son como estas hojas de ruta que les llamamos nosotros. Para nada es un trabajo desperdiciado, porque en grandes producciones como Pixar, como Disney, como Cartoon Network, como Nickelodeon, estas hojas de ruta son como una Biblia que hace que, si bien es cierto, hoy por hoy está dibujando un artista, pasado mañana puede no dibujarse ese mismo artista. Puede no necesariamente ser él quien siga trabajando en el cómic o siga trabajando en esta producción. Entonces, todas estas hojas de ruta van a hacer que se les entregue este material al ilustrador o a los artistas de turno, y ellos ya saben cómo funciona. Entonces, por eso es importante poder detallar lo más posible a nuestro personaje. Ojalá que todos nuestros cómics crezcan a esa escala de megaproducciones, pero si es que no lo hacen, cuando vayamos a replicar diversos capítulos de nuestro cómic, nos va a servir muchísimo. Parte de estas hojas de ruta hay que dibujar una suerte de posiciones clave, y es lo que les contaba, cómo mi personaje está en acción, se agacha, salta, corre, no sé, está agachado. Cuando tú sigas trabajando mucho en tu personaje, esto hará que lo interiorices. Y te va a resultar muchísimo más fácil el dibujarlo con el pasar del tiempo. Y después, de hecho, si es que necesitas ayuda, que eventualmente sí, porque vas a ver que un cómic no es tan sencillo como parece, es un proceso largo donde varias personas normalmente estamos trabajando en ello, van a ser estas hojas de ruta un puntal muy importante. Acá nosotros también hemos incluido, por ejemplo, un cambio de vestuario. Si mi personaje solo tiene un vestuario, pues todo bien. Pero, por ejemplo, en el Capitán Escudo, en el cómic del Capitán Escudo Origen, para cuando el Capitán Escudo, spoiler alert, pero bueno, si es que ya no lo han visto hasta ahora, les invito que puedan ver cómo el Capitán Escudo fue su origen. El Capitán Escudo no siempre estuvo con su traje, y al inicio era un bombero. Entonces teníamos que entender cómo funcionaba nuestro personaje no siendo superhéroe, no teniendo el traje superhéroe. Y para eso tuvimos que desarrollar todos estos vestuarios. Entonces, cómo estaba de civil, cómo estaba de operativo. Aun cuando era bombero, también tenían trajes formales. Entonces, cómo funciona así en la parte superior de cuando empieza a ponerse su traje, ¿no? Puede parecer una exageración, pero realmente no lo es. Esto nos ha ayudado muchísimo a que el Capitán Escudo sea muy consistente en dibujarse, más allá de todos los artistas y los ilustradores que en el pasar del tiempo han venido trabajando alrededor de estos 14 años de cómic del Capitán Escudo. Hemos tenido cerca de 6 o 7 ilustradores a lo largo del tiempo, ¿no? Miren, aquí va un poco, les quería contar de la evolución del personaje. A lo largo de estos 14 años han pasado por varios procesos de diseño de personaje. Y cada uno tiene una justificación, por supuesto, porque esto ha ido cambiando conforme la narrativa del cómic lo demandaba.
Y como pueden ver aquí, las posibilidades que tiene el personaje de desdoblarse, de adaptarse a las diferentes historias, adaptarse a los diferentes universos, enemigos, y adicional, conectar con tu audiencia son infinitas. Solo tú pones el límite o solo tú pones las reglas dentro de tu historia y cómo tu personaje va cambiando. Por eso hemos visto que Batman tiene muchísimos trajes, desde que teníamos al Batman de 1938, me parece, hasta las actuales representaciones. Su traje ha cambiado muchísimo, pero sigue siendo el Caballero de la Noche, sigue siendo Batman. Lo mismo pasa con Capitán Escudo y lo mismo les pasará a ustedes en las historias y en los personajes que vayan creando. Nuestro personaje del 2006 al 2018 tiene un salto impresionante, y más aún en la etapa 2017, en donde inclusive su traje ya cambia completamente y deja un poquito de lado esto pues de la bandera tricolor, ¿no? Aquí solo para reforzar quería contarles que estas fueron diversas etapas de nuestro personaje y que por ende también se iban adaptando. Esta fue una primera etapa en el 2006, una segunda etapa en el 2007, en donde ya sus historias ya pasaron de ser de una página a un doble página. Sus enemigos empezaban a tener mayor interacción, a ser un poco más difíciles de vencer, y por ende le entregábamos más páginas. 2010 ni se diga, ya empezábamos a entender que el personaje tenía un potencial increíble y que seguíamos trabajando, porque mientras avanzábamos en la historia se complejizaban muchísimo más sus universos. Teníamos que explicarles a las niñas y a los niños, a nuestros lectores, más cosas complicadas. Los arcos argumentales crecían y demandaban diferentes intervenciones en el diseño del personaje y en la ilustración. 2012, por ejemplo, ustedes ven, aquí 2010, el personaje tenía una suerte como de faldita, que le decían, pero eso también limitaba a nuestro personaje. Y esos son los apuntes y las lecciones y aprendizajes que hay que tomar en cuenta. No una manera de castigo, pero sí como aprendizajes positivos. Nuestro personaje estaba como muy limitado a saltar o a darse un trampolín porque se le veían los calzones, así de claro. Y entonces en la etapa 2012 decidimos intervenir en su traje y pues ya ponerle pantalones, ¿no? Una especie de malla de superhéroe, y rejuvenecerlo mucho. Fíjense cómo del 2010 al 2012 nuestro personaje ya rejuveneció, porque las historias y los enemigos a los que se enfrentaba demandaban que él tenga otro tipo de habilidades mucho más físicas, más atléticas, e inclusive como desde el poder, ¿no? Desde los superpoderes. 2016 el personaje pues cambió rotundamente, y esto era lo que les conversaba. Nuestro personaje se volvió mucho más humano, más vulnerable, tiene una crisis profunda en la historia. Les recomiendo leer Capitán Escudo Evolución. De hecho, hoy por hoy tenemos 3 universos del Capitán Escudo: Capitán Escudo Origen, Capitán Escudo Evolución y Capitán Escudo y sus amigos. Y cada uno de esos universos maneja una narrativa muy diferente, pero que de alguna manera rescata el espíritu del personaje, que es de ciudadanía y de cambiar al Ecuador, ¿no? Este es el último Capitán Escudo y sus amigos, en donde volvimos un poco al Capitán Escudo de antaño, que era mucho más amigable y que vencía al personaje, a los diversos enemigos desde la cotidianidad y desde el buen sentido del humor. Esto a nosotros nos ha permitido crear 5 libros, 5 tomos, una serie de merchandising. Tenemos redes sociales del Capitán Escudo y como ustedes saben, el cortometraje que lo estrenamos en 2018 y que lo pueden ver gratuitamente en YouTube. Yo lo último que quiero decirles antes de, no sé si es que existen preguntas o algo, pero quería decirles que lo último para recomendarles es que disfruten el proceso. Sé que suena retador todo esto, pero la satisfacción que te entrega crear historias con tus personajes es inexplicable, de verdad. Siempre decimos que no es una carrera de velocidad, sino más bien es una carrera de resistencia cuando te metes en esto del universo del cómic.
contarles un dato, que una historia de cómic de Capitán Escudo de 14 páginas promedio nos tarda a todo el equipo cerca de un mes de trabajo, en donde varias personas del equipo trabajan, desde guionistas, desde ilustradores, desde artistas que hacen escenarios, desde coloristas, desde diseñadores, rotuladores. Es una tarea bastante complicada, extenuante, pero nosotros lo hacemos con todo el cariño y lo hacemos con muchísima alegría porque es algo que realmente nos apasiona. Así que si es que tú estás interesado en esto del mundo del cómic, pues te invito que lo mires desde esa lógica, ¿no? Desde crear historias con personajes memorables y no necesariamente trabajarlo desde la ilustración, sino también de toda esta parte conceptual que les he venido contando este momento. Creo que por aquí creo que empezaríamos como a terminar. No sé si es que hay alguna suerte de preguntas y si es que no, nada, decirles que miren mucho, miren muchas referencias, lean mucho de cómic. El universo del cómic es apasionante definitivamente y que, pues bueno, pueden hacer cómic escribiendo, siendo guionistas, pueden hacer cómic ilustrando, pueden hacer cómic solo estando en el desarrollo del arte. Creo que esto ha sido lo último que les puedo contar. El universo del cómic es nada, es un mundo fascinante y lleno de posibilidades, así que les invito a crear sus propias historias y que los personajes que puedan ustedes desarrollar nos inviten a volar la imaginación. Es esto lo que les puedo contarnos. Así, exactamente. Eso es todo, así que déjenme mirar acá si es que tenemos algún tipo de preguntas. Voy a leer un poquito de preguntas, ¿está bien? Dice... El dibujo puede no ser perfecto. El dibujo, pero sí los detalles, pero por sobre todo esta argumentación un poco más teórica que les hablaba. Las estructuras dramáticas, tu personaje tiene que ser sólido sin necesariamente ser muy bien dibujado. No nos olvidemos, Charlie Brown, por ejemplo. Charlie Brown no es muy bien logrado estéticamente, si es que lo llamamos así. Bueno, sí es muy bien logrado, pero no es muy complicado. Pero en cambio su estructura dramática es muy sólida y puede crear historias muy, muy, muy profundas. Lo mismo con Mafalda. ¿Quién nos puede decir que Mafalda no es una niña profunda o que está muy bien estructurada? Y pues básicamente su dibujo, su trazo es bastante sencillo y ustedes lo ven, puede ser replicado en 1000 maneras. Vamos a ver lo que dice José Daniel. José Daniel dice, es una pregunta de mi hijo de 6 años. José Daniel es fanático y quiere hacer su propia empresa de cómics. Qué chévere. La pregunta es, ¿en qué programa realizan los dibujos? A ver, las ilustraciones se pueden hacer de muchísimas maneras y partiendo desde lo análogo, es decir, desde el lápiz y el papel. Desde ahí arranca. Desde ahí hemos arrancado todos. Ya si es que lo quieres montar desde una manera un poco más profesional, pues sí hay que estudiar carreras como artes plásticas, ilustración, diseño, pero por sobre todo dedicarte muchísimo al trabajo y a la práctica del dibujo, si es que eso es lo que le gusta. Montar una empresa de cómics acá en el país es complicado, no les voy a mentir. A nosotros nos ha resultado un reto, pero como les digo y les vuelvo a repetir, esto es algo que a nosotros nos apasiona y ha hecho que el trabajo, que ha sido arduo, ha sido a veces un poquito cuesta arriba, sea bastante satisfactorio en mensajes como estos, en encuentros como estos, donde nos dicen, por ejemplo, me encanta el Capitán Escudo, nos dice Alex Nole, y eso a nosotros nos motiva y nos invita a seguir creando todo este tipo de historias. Voy a leer algo más. Dice Silvia Vallejo, excelente, una guía genial. ¿Puedes recomendar algún libro para iniciarse para principiantes? Pues hay un montón. Por ejemplo, hay un libro de Steven Silver, que es un ilustrador. Él explica muy bien el desarrollo de personajes. Hay varios que la empresa de Marvel y DC han creado, cómo dibujar cómics. También hay El Eternauta, me parece que es un libro en Argentina,
Hay un montón de bibliografía que puedes encontrar de cómic. Basta con googlear libros de cómo dibujar cómics. YouTube se ha vuelto hoy por hoy una plataforma increíble de aprender a dibujar cómics. Hay muchos canales especializados. Así que hoy por hoy el acceso a la información para crear cómics es infinito. Así que eso, hay que dedicarse muchísimo al tema del dibujo. ¿Cómo puedo llamar a un personaje? El personaje, el nombre es súper importante y eso lo vas a encontrar en el momento en que llegue. Si es que lo piensas mucho, y eso te lo digo desde nuestra propia experiencia, si lo pensamos mucho, normalmente nos cuesta más. A veces los momentos de iluminación llegan en un momento menos adecuado o menos oportuno y llegan como un chispazo del universo. A nosotros, por ejemplo, en el Capitán Escudo, como tiene ya una personalidad de civil, nos costaba llamarle, darle un nombre civil y lo llamamos Daniel, pero ese no es el nombre del Capitán Escudo. Es una suerte como el Chavo del Ocho, que sí es, pero no es. Pero no. Ahora estoy un poco parafraseando. El nombre es muy importante, pero estoy seguro que cuando ya empieces a aplicar todos estos conceptos que te he podido compartir, el nombre llegará solo. Te darás cuenta de que qué cara de qué tiene mi personaje, cómo se llamaría. Así que sí, no es una receta para decir se tiene que llamar a partir de esto, pero sí va a llegar solo en realidad. ¿Crees que las plataformas actuales de webcomic favorecen a los ilustradores actualmente, a diferencia de cuando empezó usted? Bueno, esa última parte no la entendí, pero yo creo que todas las plataformas que favorezcan la difusión del universo del cómic, ya sean impresos o ya sean digitales, o sean webcomics, o sean videos, ayudan que este universo crezca. No por nada se dice que el cómic es otro arte, no sé si es que es el noveno o el octavo arte, ahí ya me tomé yo mismo la lección, pero sí, creo que cada vez el contar historias a través del cómic es muy válido. También las historietas, en vez de dibujar, podremos también animar en computadora. Sí, como pudieron ver, cuando tú tienes un cómic y si es que la historia es sólida, las posibilidades de expansión del universo son mucho más. Por eso nosotros hemos podido crear libros o compendios de las historias del Capitán Escudo, pero también pudimos hacer animaciones. Les mostré, teníamos el cortometraje del Capitán Escudo. Es un cortometraje de 18 minutos. Es costoso realizar este tipo de producciones, pero pues bueno, ahora hay bastantes plataformas como crowdfundings que pueden hacer que tu proyecto pueda tener cabida. Hay fondos concursables en el Instituto de Fomento y Creación Audiovisual también. Entonces, nunca hay que limitarse. Creo que está bueno soñar con los pies en tierra y dar pasos firmes poco a poco. Me encanta que la gente quiera animarse a crear y expandir sus universos y sus historias. Me encanta que transcurra. Muchísimas gracias. Dice, ¿por qué ya dibujé un personaje? Me encanta. El dibujar hay que hacer, practiquen. No siempre todo sale a la primera. A nosotros nos ha costado muchísimo, pero realmente cuando hemos seguido avanzando, la satisfacción ha sido bastante grande. Alguien más nos dice, ¿en qué se inspiró principalmente para crear al Capitán Escudo? Es una gran pregunta que nos han hecho en varias ocasiones, en varios encuentros. Y el Capitán Escudo nació a partir de una necesidad que nosotros teníamos de contarles a las niñas y a los niños temas un poquito más complicados referentes por ejemplo, a la corrupción. Hay diversos temas que los niños no necesariamente lo entienden desde el mundo adulto y un superhéroe, por ejemplo, es el pretexto perfecto para abordarlos. Y es por eso que creamos la Liga de la Maldad, porque a través de la Liga de la Maldad podemos abordar temáticas complicadas como la violencia, por ejemplo, como la injusticia, y por eso creamos la injusticia.
como por ejemplo temas más cotidianos como la impuntualidad. Por eso creamos a Impuntual Man, o a la suciedad, o al desaseo, por eso creamos a Succio, o a la contaminación auditiva, y por eso creamos a Claxon, o al sobrepeso, y por eso creamos a Fast Food. Es decir, el Capitán Escudo llegó a las páginas de la revista Elle en 2006 como un disparador de la imaginación y una respuesta hacia todas estas inquietudes que normalmente los niños tenemos a esa edad, ¿no? De por qué las cosas en el universo o en el mundo funcionan de esta manera. Y entonces, sin estigmatizar y sin hablarlo desde el mundo adulto, creamos a este personaje que se enfrentan a estos problemáticas sociales que a veces están lamentablemente muy arraigadas en el Ecuador y a nivel latinoamericano también. Pues, y un personaje, un superhéroe, pues es como el mejor canal para poderlos explicar y poder vencerlos de una manera bastante más original y sin necesariamente poder, qué sé yo, matar o estigmatizar alguna idea o algún concepto. Si es que tú ya lo llevas a una historia un poco más ficticia, pues básicamente es más sencillo poder explicar esos temas que en ocasiones son bastante más álgidos y difícil de explicar a las niñas y a los niños. Pues creo que eso tenemos. Una pregunta de N. Joel. ¿Cuáles son los planes del Capitán Escudo para el 2021? Tenemos un montón de planes. Me encanta que hayas llegado esta pregunta. Nosotros somos una editorial pequeña. Sonacuario se ha dedicado básicamente a crear cómics que han salido dentro de la revista y le hemos creado esto del cortometraje. Tenemos muchísimas ideas, pero nosotros tenemos planificado para el 2021, probablemente ya tenemos el guión estructurado de la segunda parte del Capitán Escudo de Evolución. Esto sí es una mega sorpresa, así que gracias a los que se han conectado y han preguntado. Vamos a desarrollar un cómic de alrededor de 70 páginas exclusivamente para continuar la saga de Evolución. Queríamos lanzarlos este año, pero lamentablemente por el tema de la pandemia, económicamente han sido un reto para las empresas y para nosotros también hemos sido como muy golpeados a nivel financiero y esto ha obligado que podamos posponer o que debamos posponer la salida de este libro, pero 2021, si todas las cosas están bien, nosotros nos morimos de ansias de poder crear este libro. Estaremos teniendo, esperemos que para mediados del siguiente año, ojalá, si las cosas marchan bien, hay que cruzar dedos, para crear este nuevo cómic. Vamos a tener eventualmente más actividades, probablemente algún concurso de cosplay, vamos a hacer actividades en nuestra página web. Vamos a crear también una página web exclusiva del Capitán Escudo donde mandaremos pastillas, eventualmente radionovelas o radioteatros, cómics animados. Quisiéramos hacer nuestra serie animada, nos encantaría, pero ahí sí, lamentablemente, el tema de presupuesto es complicado, pero sí. Vamos con Capitán Escudo de largo. Queremos seguir trabajando en esto. Nos encanta que a ustedes lo perciban con ese cariño porque sale desde ahí. Aunque quedan 3 minutos y pues nada, yo les agradezco a toda la organización de la Feria Internacional del Libro de Quito por este espacio. Muchísimas gracias, de verdad es muy halagador para mí personalmente y para Sonacuario también el participar en este tipo de encuentros que hacen que el mundo del libro, que el mundo de la lectura, que el mundo de la ilustración y del cómic crezca y tenga todos estos espacios que nos vienen bien a todos. Agradezco a todos, muchísimas gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.